Trabajé en Papa John's durante un par de años al final de la escuela secundaria y al comienzo de la universidad. Entregaba pizzas y a veces ayudaba con la limpieza y otras tareas, ya que trabajaba por las noches. Este era mi turno habitual de 4 de la tarde a 1 de la madrugada, en un día de semana lento. Para las 10 de la noche, ya no estábamos recibiendo pedidos, así que comenzamos a limpiar y prepararnos para cerrar, con la esperanza de salir justo a las 11. Pero a las 10:45, el teléfono de la tienda comenzó a sonar. Dejé que mi gerente lo atendiera, y al escuchar lo que decía, supe que alguien estaba haciendo un pedido. A pesar de que mi turno terminaba en 15 minutos, todavía tenía que entregar el pedido, así que estaba visiblemente molesto. Esperé a que la pizza estuviera lista, y luego salí justo antes de las 11. La dirección no estaba demasiado lejos, creo que a menos de 10 minutos de distancia, pero cuando llegué estaba un poco confundido. Había un largo camino de entrada que se adentraba en los árboles, pero no podía ver ninguna casa ni luces al final. Miré el mapa, ampliándolo, y vi que había una casa, solo que estaba muy lejos. Giré hacia el camino de entrada y encendí las luces altas. Después de la primera parte que conectaba con la carretera principal, se convirtió en un camino de grava y, honestamente, era difícil de seguir porque era delgado y los árboles estaban muy cerca de los lados. Finalmente, se abrió un poco, y al otro lado de un pequeño campo, había una vieja casa de madera. Era demasiado grande para ser una cabaña, pero definitivamente daba esa sensación de cabaña en medio del bosque. No había exactamente un lugar para estacionar, así que simplemente me detuve en la grava y me bajé. Algunas de las luces exteriores estaban encendidas, pero no eran nada brillantes, y la mayor parte del bosque que rodeaba el área estaba completamente oscuro. Comencé a caminar hacia la puerta, esperando hacer esto rápidamente porque algo comenzaba a hacerme sentir incómodo con este lugar. Llegué al porche y justo antes de tocar escuché algo detrás de mí. Eran hojas crujientes en el bosque cerca del camino de grava por donde acababa de venir. Miré hacia allí por un segundo, pero estaba demasiado oscuro para ver algo, así que me giré de nuevo y toqué la puerta. Mientras esperaba miré hacia mi coche, deseando haber dejado las llaves adentro para que las luces delanteras se mantuvieran encendidas. Incluso desde el porche, era difícil ver algo más que un pequeño resplandor que venía de los reflectores de plástico. El resto del coche no era visible más allá de la tenue luz que venía de la casa. Escuché pasos adentro, y luego la puerta se abrió. Era un hombre mayor, con cabello negro corto y ojos vidriosos. «Tengo un pedido de Papa John's para usted», dije, sosteniendo la caja. Hubo una pequeña pausa antes de que el hombre extendiera lentamente la mano y la tomara, mirándome a los ojos todo el tiempo. La dejó en una mesa junto a él y sacó su billetera, contando lentamente algo de dinero. Justo cuando lo hacía lo volví a escuchar. El crujido de las hojas detrás de mí. Miré por encima de mi hombro hacia mi coche, de donde provenía el sonido, pero justo cuando pensé que podría haber visto algo, el hombre me agarró del hombro. «Aquí tienes», dijo, sosteniendo algo de dinero. Lo tomé. Luego rápidamente volví a mirar hacia mi coche, pero no vi nada. Unos segundos después, el hombre me sobresaltó al cerrar la puerta de golpe detrás de mí. Antes de dejar el porche saqué mi teléfono y encendí la linterna. Luego me apresuré de regreso a mi coche, iluminando en todas direcciones, pero sin ver nada. Me subí e hice un pequeño giro en U. Luego salí de allí. La sensación de inquietud me acompañó durante todo el trayecto de regreso, y después de fichar para salir, hice una rápida inspección de mi coche. En su mayor parte todo parecía estar bien, pero cuando miré más de cerca, noté algunos arañazos cerca de la manija de la puerta del pasajero que no recordaba haber visto antes. No pude verificar nada, y aunque pudiera, no creo que hubiera mucho que pudiera hacer. Pero creo que alguien estaba allí afuera en el bosque, tratando de entrar en mi coche sin que yo lo supiera. Tal vez todo fue una trampa. No puedo decirlo con certeza, pero si hubieran logrado entrar,
Hay una posibilidad de que se hubieran escondido en el asiento trasero y esperado a que yo volviera. Lo que hubiera pasado después es mejor dejarlo en la incertidumbre. Soy un conductor local de camiones para una tienda de comestibles común en nuestra ciudad, lo que significa que me mantengo dentro de un radio de aproximadamente 50 millas, y conduzco entre el almacén y varias tiendas todos los días para entregar palets de comestibles. No tengo que hacer viajes de más de 2 horas, así que todas las noches puedo volver a casa a una hora razonable y dormir en mi propia cama, en lugar de en una parada de camiones, como la mayoría de los camioneros que viajan por todo el país o a nivel regional. Este día fue bastante normal, yendo entre algunas tiendas y entregando los palets. Llegué a mi último destino de entrega alrededor de las 9. Les tomó media hora vaciar el remolque, pero luego ya estaba listo para regresar al almacén y terminar la jornada. Este siempre era el viaje más largo, ya que el almacén estaba en las afueras de la ciudad, lejos de todo. 1 hora después de conducir, y cuando estaba a unos 15 minutos de distancia, paré en una gasolinera para llenar el tanque, ya que probablemente había estado conduciendo con el tanque vacío durante demasiado tiempo. Fui a la sección de diésel y comencé a cargar el combustible mientras me recostaba contra el camión y esperaba. Vi a un grupo parado junto a una camioneta estacionada al otro lado de la gasolinera. Eran los únicos allí, pero seguían mirándome, observando tanto a mí como a mi camión. Era extraño, pero pensé que solo estaban esperando a que me fuera, probablemente para hacer algo estúpido sin testigos. Una vez que mi camión estuvo lleno, devolví la bomba y me subí al camión, saliendo de la gasolinera. Mientras lo hacía, el grupo también subió a su camioneta y se colocó justo detrás de mí. Ahora era definitivamente más que solo raro. Aún no sabía exactamente qué estaban planeando hacer, pero ni siquiera intentaban ocultarlo. Durante la siguiente milla, a medida que nos acercábamos al borde de la ciudad, seguían serpenteando detrás de mí, entrando y saliendo del carril y sin poder mantener una velocidad constante. Tomé mi teléfono del soporte y llamé a la policía para informar sobre el grupo por conducción imprudente y posiblemente por estar bajo los efectos del alcohol. Estando en un enorme camión, no me sentía inseguro, pero me preocupaba más por cualquiera que pudiera estar en la carretera. Después de un par de minutos más, se desviaron al carril a mi lado y aceleraron hasta que estuvieron justo al nivel de mi ventana. Miré hacia abajo y vi a algunos tipos mirándome y diciéndose algo entre ellos. Luego, aceleraron nuevamente y frenaron bruscamente justo delante de mí. No tuve más remedio que frenar también, deteniéndome justo antes de chocar con ellos. Tan pronto como lo hice, todas las puertas se abrieron y 4 de ellos corrieron hacia ambos lados de mi camión, tratando de abrir las puertas y entrar. Inmediatamente puse el camión en reversa, tratando de poner distancia entre nosotros antes de volver a ponerlo en marcha. Mis únicas opciones eran arriesgarme a conducir fuera de la carretera, lo que podría hacer que mi remolque volcara, o embestir su camioneta. Obviamente, atravesé su camioneta. Los 4 corrieron fuera de la carretera justo antes de que la golpeara, y después de 30 segundos ya estaba muy lejos de allí. Cuando llegué al almacén, la policía ya había llegado a la escena, encontrando su camioneta al lado de la carretera y a los 4 hombres parados junto a ella. Según lo que me dijo el oficial, todos estaban ebrios, pero no estaban dispuestos a cooperar en explicar qué estaban haciendo. Cualquiera que fuera su intención, fue bastante aterrador tener a 4 tipos borrachos y agresivos tratando de irrumpir en mi camión. Aunque todo sucedió tan rápido y tal vez no parezca tan malo, creo que si no hubiera actuado tan rápido, fácilmente podría haber escalado a algo verdaderamente horrible. Pero realmente no hay manera de saber qué podría haber pasado. Trabajo para mi papá en su pequeña empresa de construcción. Él maneja un almacén lleno de materiales y también gestiona los sitios de trabajo donde están los obreros. Como yo tenía solo 17 años en ese momento, mi trabajo básicamente consistía en ser el chico de los recados. Llevaba materiales de un lugar a otro y recogía cualquier cosa que se necesitara,
dependiendo del trabajo. Sin embargo, algunos materiales debían estar en el sitio antes de que los trabajadores llegaran, ya que los necesitarían para comenzar a trabajar de inmediato por la mañana. Por lo tanto, de vez en cuando, durante semanas ocupadas, tenía que comenzar a trabajar muy temprano, como a las 2 o 3 de la mañana, para asegurarme de que pudiera dejar todo a tiempo. Obviamente esto solo sucedía durante el verano, cuando no tenía escuela, así que realmente no tenía excusa para no poder trabajar. Me gustaba hacer las entregas temprano porque era tranquilo, y no tenía que lidiar con nadie diciéndome qué hacer. Ese día, llegué al almacén a las 3 de la mañana, cargué todo y comencé a dirigirme al sitio de trabajo. Era una reparación en un edificio antiguo, tal vez incluso abandonado en las afueras de nuestra ciudad. Cuando llegué vi un camión estacionado justo afuera. Sus luces estaban apagadas y no parecía que hubiera alguien cerca. Era demasiado temprano para que alguien estuviera trabajando, así que no esperaba ver ningún coche allí. Estacioné y salí, caminando hacia el camión y viendo que no era un vehículo de la empresa tampoco. Las ventanas estaban polarizadas y no podía ver el interior. Me giré y miré el edificio, tratando de ver si había alguien allí. Llamé, preguntando si había alguien adentro, pero no obtuve respuesta. Sintiendo que algo estaba mal, saqué mi teléfono y llamé a mi papá. Sonó durante 1 minuto y luego fue a correo de voz. Pensando que probablemente era solo el camión personal de un trabajador que habían dejado allí, volví a mi camión y comencé a descargar los materiales. Me tomó probablemente 1 hora. Luego volví a subir y comencé a alejarme. Sin embargo, al salir del área, miré por el espejo retrovisor y de repente, las luces del camión se encendieron. Prácticamente pisé el freno con fuerza, deteniéndome en el arcén de la carretera y observando cómo el camión comenzaba a retroceder. Alguien había estado allí todo el tiempo. Sabiendo eso, estaba seguro de que no podía ser un trabajador porque definitivamente habrían respondido cuando llamé. Me quedé sentado observando cómo salían del área de estacionamiento y se incorporaban a la carretera. Agarré mi teléfono y rápidamente marqué el número de mi papá de nuevo. Mientras esperaba a que contestara, miré hacia un lado y vi que el camión se había detenido justo al lado mío. Miré hacia su ventana, sabiendo que alguien detrás de ella probablemente me estaba mirando. Arrojé mi teléfono en el asiento y comencé a avanzar, pero el camión rápidamente igualó mi velocidad y me impidió volver a la carretera. No había ningún otro lugar al que pudiera ir. A mi izquierda había árboles, y a mi derecha estaba este camión bloqueando mi camino. Comencé a entrar en pánico. Puse el coche en reversa y traté de retroceder, pero el camión hizo lo mismo hasta que me golpeó de lado, haciendo que perdiera el control y me saliera completamente del arcén, chocando contra un árbol. El camión se detuvo rápidamente en la parte superior de la carretera, como si fueran a bajarse, pero luego sus luces de freno se apagaron de nuevo cuando lo pusieron en marcha y aceleraron. Solo 20 segundos después, otro coche se detuvo en el arcén y un hombre salió corriendo hacia mí, preguntando si estaba bien. No sabía su nombre en ese momento, pero era uno de los trabajadores que acababa de llegar al sitio de trabajo. Solo vio la última parte de lo que ocurrió, pero dijo que reconoció el otro camión como el de Samuel, quien era otro trabajador que mi papá había contratado unos meses antes. Resultó que faltaban un montón de herramientas y materiales del sitio de trabajo, sumando casi $10,000, y eso solo de esa noche. Es probable que haya estado robando algunas cosas poco a poco durante los últimos meses. Creo que lo que sucedió esa noche fue que Samuel pensó que al ver su camión, eventualmente todo se rastrearía hasta él y lo atraparían, así que intentó detenerme. No sé qué me habría hecho, pero considerando que yo era el único testigo, es probable que no lo hubieran atrapado mientras yo no fuera visto nunca más. Desafortunadamente, su nombre y todo lo demás no coincidían con nada, y era probable que fuera un inmigrante ilegal, o algún tipo de delincuente que se había esforzado en conseguir identificaciones y documentos de trabajo falsos o robados.
Nunca esperé que algo así me sucediera. Pero al menos es muy poco probable que vuelva a ver a ese hombre nunca más. Estaba conduciendo de regreso desde la casa de un amigo que vive a 1 hora de distancia. Perdimos la noción del tiempo, así que no me fui hasta alrededor de las 2 de la mañana. Estaba realmente cansado y el viaje era muy aburrido. La mayor parte del camino a casa era una larga carretera recta que no parecía tener un solo otro coche en ella durante los primeros 20 minutos. Solo estaba yo, mirando el pavimento interminable delante de mí y tratando de no cerrar los ojos. Pero entonces, mis luces delanteras iluminaron algo en la carretera mucho más adelante. Al principio, no podía decir qué era, pero a medida que me acercaba, tuve que reducir la velocidad y eventualmente detenerme. Había un camión semirremolque estacionado en medio de la carretera, bloqueando ambos carriles. Me quedé allí por unos segundos, sin tener idea de lo que estaba viendo. En ese punto de la carretera, estábamos al menos a 30 minutos de la ciudad, y no había nada en los alrededores. La única razón por la que alguien se detendría aquí sería si hubiera una emergencia. Miré hacia la derecha del camión y parecía que podría haber suficiente espacio para que pudiera rodear el remolque, pero había una pendiente pronunciada en el arcén que sería muy arriesgado de manejar. El otro lado del camión tenía árboles demasiado juntos como para que pudiera pasar entre ellos. Después de estar allí durante 1 minuto entero, pensé que esto tenía que ser una emergencia y que mi mejor y tal vez única opción era ver cómo estaban. Salí de mi coche y comencé a caminar hacia el frente del remolque. Recuerdo lo silenciosa que estaba la noche, como si todo estuviera completamente quieto y vacío. Sin embargo, cuando llegué al frente, me di cuenta de que la luz del interior de la cabina del conductor estaba encendida. Me acerqué a la puerta y golpeé suavemente. Luego llamé preguntando si estaban bien. La ventana estaba demasiado alta como para ver a través de ella, así que realmente no podía ver nada desde el suelo. Después de unos segundos, todavía no hubo respuesta. Volví a llamar, pero ni siquiera se escuchaba el sonido de algún movimiento dentro. Mi instinto me decía que algo estaba muy mal. Miré hacia la carretera adelante y luego hacia el camino por donde había venido, sin ver nada más que niebla en la distancia, lo que solo me recordaba lo lejos que estaba de cualquier otra persona. Agarré el costado de la puerta y me subí a los escalones. Luego miré por la ventana. Había cosas esparcidas por todas partes. Casi parecía que habían chocado o algo, haciendo que toda la cabina fuera un desastre total, pero no había nadie dentro. Entonces, noté que la puerta del otro lado estaba completamente abierta. Bajé de nuevo a la carretera y comencé a caminar alrededor del camión para investigar la puerta abierta, pero me detuve en seco cuando vi a un hombre en el bosque subiendo por la colina. Era alto, con el cabello hasta los hombros, y tenía una apariencia muy desaliñada. «Hey, amigo, ¿estás bien?» El hombre no me miró, pero continuó subiendo desde el bosque y hacia la carretera. A la tenue luz de mis faros, vi manchas oscuras de color rojo por toda su ropa, y su rostro estaba cubierto de suciedad y mugre. Pensando que claramente no estaba bien, le ofrecí ayuda, pero continuó sin siquiera reconocerme. Eso fue hasta que dije que podría llamar al 911 por él. Inmediatamente dejó de caminar y me lanzó una mirada, manteniendo el contacto visual durante unos largos segundos. «Estoy bien», dijo en un tono profundo y amenazante. Dejé de hablar y lo vi subir al camión. Luego, corrí de regreso a mi coche mientras el camión comenzaba a alejarse. Di la vuelta y conduje directamente de regreso a la casa de mi amigo, donde llamé al 911 y di todos los detalles que pude recordar. No es sorprendente que el caso no avanzara más allá de eso. Lo que sucedió en esa carretera sigue siendo un misterio, uno que todavía me aterroriza. La forma en que el camión estaba detenido, de lado, con la cabina luciendo tan caótica como lo hacía, me hace pensar que algo o alguien los obligó a detenerse.
Lo que pasó después es debatible, pero el hombre que vi probablemente no era el conductor original del camión, y creo que todos podemos asumir lo que probablemente sucedió en el bosque debajo de la carretera. Tenía algo de tiempo libre esa noche, y después de haberme tomado unos cuantos cafés más temprano en el día, pensé en aprovechar esa energía para salir y ganar algo de dinero. Estaba haciendo entregas para DoorDash, conduciendo por la autopista hacia mi próximo destino. Era muy tarde, las carreteras estaban vacías, y la noche era muy tranquila. Básicamente el sueño de cualquier conductor de entregas. Sin embargo, mientras iba en camino, mi teléfono comenzó a vibrar. Era el cliente llamándome, pero antes de que pudiera contestar, colgaron. Como solo sonó durante un par de segundos, pensé que debió haber sido un accidente, pero por si acaso, decidí devolverles la llamada. Sonó durante un rato, pero no respondieron. Sacudí la cabeza y lo dejé pasar, sin pensar más en ello durante el resto del trayecto. Salí de la autopista y conduje hacia el vecindario. Era una calle muy normal, con casas promedio. Cuando llegué a la casa para la que era mi entrega, estacioné directamente en el camino de entrada y comencé a caminar hacia su porche. Mientras dejaba la bolsa, noté que la puerta principal estaba entreabierta. No sabía si era intencionado o no, así que simplemente toqué la puerta suavemente y anuncié que estaba dejando su comida. Tan pronto como lo hice, escuché un sonido algo perturbador proveniente del fondo del pasillo. Era un golpe amortiguado que casi imitaba mi llamada, como si alguien estuviera golpeando una puerta. Un poco nervioso, abrí la puerta principal un poco más y volví a llamar, sin estar seguro de qué decir, así que simplemente repetí que estaba entregando su comida. Pasaron unos momentos de silencio, y luego escuché una puerta abrirse en la parte trasera de la casa, y un hombre apareció en la esquina. Parecía angustiado y molesto, pero no podía decir si era por mí o por otra cosa. El hombre caminó por el pasillo y se acercó a la puerta donde yo estaba, sin decir una palabra, mientras comenzaba a extender la mano hacia la bolsa. Pero fue entonces cuando escuché esos golpes nuevamente desde el fondo del pasillo. Miré más allá de él con confusión mientras él también se giraba y miraba. Luego rápidamente volvió a mirarme, reconociendo que yo también lo había escuchado. ¿Todo está bien?, pregunté con cuidado. El sonido volvió a resonar en las paredes mientras el hombre simplemente me miraba, como si estuviera tratando de pensar qué hacer. ¿Por qué no traes la comida adentro para mí?, dijo, casi en un tono exigente. Nerviosamente, levanté la bolsa, pero rápidamente me di cuenta de lo terrible que sería esa idea. Me sentí amenazado, como si tuviera que seguirlo, pero también tenía la sensación de que si lo hacía, no saldría de allí. En mi vacilación, la expresión del hombre mostró que estaba aún más molesto, incluso enojado. Luego, de repente, extendió la mano y me arrebató la comida, cerrando la puerta de golpe en mi cara. Aturdido, me quedé allí, y escuché cómo sus pasos se alejaban por el pasillo y los golpes se detuvieron. No podía hacer nada más en ese momento, así que me apresuré a salir del porche y me subí a mi coche. Terminé mi servicio en DoorDash después de esa entrega y terminé reportando la inquietante situación a la policía. Creo que lo que me llevó a hacer el reporte fue que el hombre intentó que entrara a su casa. De no ser por eso, tal vez no habría sentido que había suficiente evidencia para hacer algo. Desafortunadamente, la policía me informó horas después que el hombre negó que hubiera alguien más allí y rechazó su solicitud de registrar su casa. En ese momento, no quedaba nada más por hacer que especular. Creo que algo realmente horrible estaba ocurriendo, y que él posiblemente estaba listo para hacerme lo mismo a mí, pero no creo que nunca lleguemos a saberlo. Solía hacer entregas de comida china para un restaurante local. En ese entonces, era solo un adolescente en la escuela secundaria, y cualquier trabajo que consiguiera no iba a durar más de 1 o 2 años. Diría que este trabajo era bastante típico
en comparación con la mayoría de los primeros empleos o trabajos en el sector de la venta al por menor y servicios de alimentos, porque tenía días lentos y aburridos, y algunos días ocupados y estresantes. Como conductor de entregas, siempre agradecía no tener que estar trabajando en la tienda y lidiando con multitudes de clientes. Esa noche comencé a trabajar a las 6 de la tarde. Era viernes, así que trabajaba en un turno tarde, de 6 a 12. Tan pronto como fiché, estuve entregando órdenes sin parar durante las siguientes 2 horas, sin tiempo para respirar entre ellas. A las 8, las órdenes empezaron a disminuir un poco, pero todavía tenía algunas más para entregar antes de poder tomar mi descanso. Así que recogí las 3 órdenes y me dispuse a completarlas antes de las 9. La primera estaba cerca, pero las otras 2 estaban más lejos. Esto no es raro, ya que nuestra ciudad no está toda junta. Llegué a la segunda casa y dejé el pedido, luego me dirigí a la última parada. Estaba a 10 minutos de donde estaba, y la etiqueta decía que aún no estaba pagado. Todo lo que pensaba durante este trayecto era en el descanso que tendría después. Ir y venir durante 3 horas seguidas me cansaba más de lo habitual esa noche. Me adentré en el vecindario y seguí el GPS hasta llegar a una parte trasera donde el ambiente cambió rápidamente. Giré en una calle estrecha de pavimento agrietado y baches, con casas pequeñas apenas visibles al costado, cubiertas por arbustos espesos y céspedes descuidados. Cuando el GPS me indicó que había llegado, detuve el coche, pero no vi ninguna casa. Encendí las luces altas y, aunque apenas visible, pude ver la silueta de una pequeña casa bastante lejos de la carretera en la que estaba. Luego miré el césped que conducía a ella y me di cuenta de que en realidad había un camino de entrada, solo que estaba cubierto de enredaderas y hierba alta. Nunca lo habría visto si no hubiera visto la casa primero. Sabiendo que no podría ni siquiera conducir por allí, puse el coche en estacionamiento, tomé la bolsa y comencé a caminar por el camino de entrada cubierto de maleza. No podía creer lo difícil que era caminar por allí, y no podía imaginar que alguien dejara que su camino de entrada llegara a este estado. Al acercarme más, pude ver más de la casa. Era muy pequeña, como una casa rodante, y parecía estar en un estado de deterioro similar al del camino de entrada, con enredaderas creciendo sobre las ventanas y arbustos cubriendo cada centímetro de la casa, que casi se estaba desmoronando. Mientras me acercaba a la puerta principal, supe que algo andaba mal. Lo sentía en mi interior y en mi mente, pero solo era un chico con su primer trabajo, y tenía miedo de perderlo. Así que sentía que tenía que hacer mi trabajo, que era entregar el pedido a esta dirección. Dejé de lado todos mis malos presentimientos, y toqué la puerta. De inmediato, escuché pasos acercándose a la puerta. Se abrió, revelando a una joven detrás de ella. Al principio, en la tenue iluminación, parecía muy normal, y sentí un gran alivio, pero solo me tomó unos segundos más darme cuenta de que su apariencia normal era inquietantemente fuera de lugar con la condición de la casa. No había manera de que pudiera estar tan bien vestida y cuidada en un lugar así. Mientras estos pensamientos pasaban por mi cabeza, ella abrió la puerta de la pantalla y dijo con un tono inquietantemente calmado: «Entra». Todo me golpeó en ese momento mientras retrocedía unos pasos y decidí que necesitaba irme de inmediato. Me di la vuelta, y apenas un segundo después de comenzar a irme, escuché un golpe en el costado de la casa. Miré y vi a 2 hombres corriendo desde detrás de la casa y atravesando los arbustos hacia mí. Solté todo y comencé a correr. Hice todo lo que pude para atravesar la hierba espesa y las enredaderas, pero justo cuando llegué al final del camino de entrada tropecé y caí al suelo. Me levanté apresuradamente al escuchar sus pasos acercándose. Ni siquiera pude obligarme a mirar hacia atrás mientras corría directamente hacia mi coche. Lo encendí, y los hombres se detuvieron de inmediato y corrieron de vuelta de donde habían venido. Con todo mi cuerpo temblando aún por la adrenalina,
Di la vuelta al coche y me alejé rápidamente. Por supuesto le informé a mi jefe lo que había sucedido, y me instó a llamar a la policía y reportarlo. Me sentí muy aliviado al saber que no le importaba la orden, sino solo mi seguridad, lo cual, en retrospectiva, hubiera sido horrible si hubiera sido de otra manera. La policía me entrevistó a mí y a mi jefe, e hicieron toda una investigación, pero finalmente no pudieron encontrar a ninguna de las personas. Sin embargo, la propiedad en la que estaba era en realidad propiedad del Estado, y el cartel de «Prohibido el paso» al comienzo del camino había sido desenterrado y arrojado a la hierba alta. Sus intenciones son desconocidas, pero parece que la posibilidad más obvia es probablemente la respuesta. Solo espero que nadie más tenga que pasar por lo que yo pasé. O si lo hacen, espero que tengan la misma suerte que yo de poder escapar. En el año 2019, trabajaba haciendo entregas para una pizzería cerca de mi escuela. Trabajaba la mayoría de los días después de clase para poder pagar mi coche y el alquiler. No era un gran trabajo en ningún aspecto, pero era suficiente para sobrevivir durante la universidad sin estar completamente en la ruina. Esa noche no era diferente a la mayoría. Fiché a las 6 y estuve entregando pizzas durante 3 horas seguidas. Luego tomé un descanso para cenar y comencé de nuevo a las 9:30. Recogí el siguiente pedido y me puse en camino hacia el lugar. La dirección no parecía ser de una casa, pero la ruta que me llevó hasta allí no era lo que esperaba. Me llevó más lejos del pueblo, alejándome de la mayoría de las casas y tiendas, y hacia un centro de negocios. Era una zona llena de pequeños edificios de oficinas, y nada más. Conduje por la carretera, y no podía ver bien las direcciones de los edificios, así que simplemente seguí las indicaciones del GPS, esperando que me llevara al estacionamiento correcto. Cuando entré, conduje por un área de estacionamiento bastante larga hasta que llegué frente al edificio y pude leer la dirección. Coincidía con la del pedido, pero algo no cuadraba. El estacionamiento estaba completamente vacío. Ni siquiera las luces de la calle estaban encendidas, y el edificio de oficinas no mostraba señales de que hubiera alguien dentro. Verifiqué nuevamente la dirección, pensando que debía haber un error, pero todo estaba correcto. Incluso intenté buscar en Google lugares cercanos con la misma dirección, pero no. Este era el lugar. Puse el coche en estacionamiento y me bajé, mirando a mi alrededor antes de caminar hacia la puerta. Era una puerta de vidrio con un tinte oscuro que la cubría. Toqué la puerta y luego di un paso atrás y esperé. Solo tomó un momento antes de que la puerta se abriera. Era un hombre de mediana edad, vestido de manera muy casual y con una pequeña sonrisa en el rostro. De repente, se mostró excesivamente emocionado y dijo que estaba feliz de que la comida finalmente hubiera llegado y que todos tenían hambre. Miré detrás de él, sin ver a nadie más y solo una luz encendida en el medio del pasillo, pero lo ignoré y simplemente le dije el total de su pedido. Él debió darse cuenta de lo que estaba buscando, porque rápidamente explicó que todos los demás estaban en la sala de recreación en el 3er piso para una fiesta de la empresa. Sonreí por cortesía, pero el hombre hablaba con una cantidad abrumadora de emoción, tanta que casi parecía que tenía que estar fingiendo. Sacó su billetera y me entregó el dinero por las pizzas junto con una propina de $10, pero mientras tomaba el dinero, me pidió un favor. Quería que le ayudara a llevar las pizzas hasta el 3er piso. El hombre me había puesto en una posición extraña, ya que habiendo aceptado la generosa propina, sentía que lo correcto sería ayudarle. Sin embargo, llevar unas pocas pizzas no es exactamente difícil y no parecía necesario de ninguna manera. Comenzó a caminar sin que yo le hubiera dado una respuesta, instándome a seguirlo mientras se dirigía hacia una puerta que conducía a unas escaleras. Lo seguí a cierta distancia, dudando en entrar en la escalera detrás de él. Sin embargo, al entrar, sentí una ráfaga de aire frío y noté que todas las luces estaban apagadas.
Solo la pequeña luz del pasillo iluminaba la entrada a las escaleras. El hombre comenzó a subir, pero se detuvo cuando se dio cuenta de que no lo había seguido. Se giró y hizo un comentario humorístico sobre las luces, pero su sonrisa se desvaneció rápidamente cuando vio que no iba a seguirlo más. No hubo ninguna vacilación cuando él bajó corriendo hacia mí, con ira en sus ojos. Tiré las pizzas al suelo y salí corriendo por la puerta hacia el pasillo. Luego corrí hacia la salida y me lancé hacia mi coche. Vi al hombre salir parcialmente por las puertas delanteras antes de regresar y cerrarlas de golpe. Inmediatamente llamé a la policía después de conducir a un estacionamiento diferente. El hombre había huido cuando llegaron, y como había pagado en efectivo, no había forma de saber quién era realmente. El edificio de oficinas estaba vacío, y no había nadie más en el tercer piso, por lo que está claro que solo fue una especie de trampa. ¿Qué tenía preparado para mí en el tercer piso es desconocido, y espero que nadie tenga que descubrirlo jamás. Estaba haciendo una entrega de carga en un camión a una empresa en la costa oeste, viniendo desde la costa este. La ruta a través del país es una que he tomado muchas veces antes, siendo camionero durante casi 20 años. Siempre es lo mismo cada vez que hago uno de estos viajes. Mismas carreteras, mismas paradas de camiones y todo igual. Sin embargo, en estos 20 años, nunca me ha pasado nada realmente loco. He tenido algunos escenarios extraños, pero nunca han llegado a nada serio. Así que, cuando estaba conduciendo esta ruta nuevamente, no tenía preocupaciones en mi mente. Era solo otro día en el trabajo. Alrededor de 20 horas en la ruta, comenzó a llegar una tormenta, lo que ralentizó mi conducción. Era tarde también, así que ya estaba buscando la próxima parada de camiones para dormir. Mientras conducía, de repente apareció una luz detrás de mí. La carretera en la que estaba era plana y recta, así que debería haberlos visto venir en mi espejo, pero de repente estaban justo detrás de mí. Tal vez acababan de encender las luces o algo así, no lo sabía, pero rápidamente se acercaron hasta la parte trasera de mi camión. Mantuve mis ojos en ellos hasta que se acercaron tanto que quedaron completamente cubiertos por el remolque. Todo lo que podía ver eran sus luces reflejándose en la parte trasera. Pero entonces, sus luces se apagaron. Mantuve mi velocidad y seguí mirando mis espejos, tratando de ver si aún estaban detrás de mí, pero no tenía forma de saberlo. Que alguien apagara sus luces en medio de una tormenta intensa era una locura, y estar siguiéndome tan de cerca era igualmente insano. Afortunadamente, un cartel mostró que una parada de camiones estaba a solo 5 millas adelante, así que al menos sabía que estaba cerca de alejarme de lo que fuera que esto era. No quería sacar conclusiones basadas solo en un comportamiento extraño, pero como camionero, es difícil no pensar en la posibilidad de que fuera un intento de robo, especialmente cuando estás solo en la carretera de noche. Durante las siguientes 5 millas, no vi señales de ellos detrás de mí. Aún así, estaba en tensión porque realmente no podía ver nada de todos modos, pero comencé a sentirme menos preocupado a medida que me acercaba a la parada de camiones. Me detuve, tratando de revisar mis espejos para ver si me habían seguido, pero con la lluvia y la falta de iluminación, era realmente difícil saberlo. La parada de camiones estaba mayormente vacía, aparte de unos pocos camiones en las bombas de gasolina. Me aparté a un lado y estacioné en el medio del lote. Después de esperar un minuto y organizar algunas de mis cosas, abrí la puerta del camión y asomé la cabeza, mirando a lo largo del remolque. Me empapé en cuestión de segundos debido a la lluvia, pero por lo que pude ver, no había ningún coche detrás de mí. Cerré la puerta y finalmente sentí un poco de alivio. Agarré mi almohada y mi manta del lado del pasajero, cerré las puertas, apagué el camión e intenté dormir un poco. El golpeteo de la lluvia en el techo de metal hizo que fuera fácil quedarse dormido, bloqueando cualquier posible sonido de otros camiones entrando y saliendo. Cuando desperté,
Sentí que solo había dormido unos minutos. Miré alrededor, viendo que aún estaba oscuro y que la tormenta seguía igual o peor. Pero antes de que pudiera revisar mis espejos, un fuerte golpe sacudió el camión. Abrí los ojos de par en par. Alcancé la manija de la puerta y la abrí, mirando hacia la parte trasera del remolque a través de la lluvia. Apenas pude ver la silueta de un coche con las luces apagadas y a dos hombres moviéndose alrededor delante de él. Aterrorizado, dudé en salir y confrontarlos, y mientras estaba sentado allí en ese momento de duda, la puerta de repente se cerró de golpe contra mi cuerpo, empujándome de vuelta al asiento del conductor. Otro hombre estaba afuera gritándome que me quedara donde estaba y luego volvió a cerrar la puerta de un golpe. Su mano derecha estaba metida en su sudadera con capucha, y con dos hombres más detrás del camión, no estaba en posición de intentar nada. Podía sentir el camión temblar mientras me quedaba en mi lugar con el tipo fuera de mi puerta, observando cada uno de mis movimientos. Ni siquiera apartó la vista por un segundo. Esto continuó por unos minutos. Luego corrieron de vuelta a su coche y se marcharon. Aún estaba en shock, viendo cómo su coche desaparecía en la carretera. Llamé a la policía e hice un reporte, pero no surgió ninguna información sobre quiénes eran esos hombres. Todo lo que sé es que si hubiera estado un poco menos atento y hubiera intentado simplemente conducir al ver a esos hombres, probablemente no habría salido de allí tan ileso como lo hice. Esto me sucedió durante un viaje por carretera que estaba haciendo de regreso a casa después de visitar a mi familia por las vacaciones. No soy de los que suelen conducir más de un par de horas porque prefiero mucho más volar, pero este año, los boletos hacia donde iba eran mucho más caros por alguna razón. Me hubiera costado más de $1,000 un vuelo de ida y vuelta que solo cruzaba a unos pocos estados. Había planeado todo para llegar a casa unos días antes de tener que volver al trabajo. Pero una tormenta de nieve llegó el día en que iba a partir, así que tuve que quedarme 2 días extra antes de finalmente comenzar el viaje. Las carreteras estaban vacías, ya que el gran ajetreo de las vacaciones había pasado, y la mayor parte del trayecto estaba bastante alejado de las grandes ciudades. La parte más difícil siempre era mantenerse despierto y luchar contra el aburrimiento. Sin embargo, las primeras 8 horas transcurrieron sin problemas. Claro, estaba cansado, pero la nieve en la carretera me mantenía despierto y atento. Eran alrededor de las 10 de la noche, y tenía reservado un hotel en un pequeño pueblo a solo 2 horas más adelante, pero mientras conducía, una pequeña luz apareció en mi espejo retrovisor. Eran los faros de alguien detrás de mí, lo que en realidad era la primera persona que veía en la carretera conmigo en más de 1 hora. Sin embargo, sus luces se hacían más grandes rápidamente, mostrando que venían a gran velocidad, y pronto pude ver que en realidad era una gran camioneta de algún tipo. Era una carretera de un solo carril, así que no podía apartarme de su camino, pero supuse que de todos modos se desviarían para adelantarme, dado que iban tan rápido. Sin embargo, cuando llegaron a la parte trasera de mi coche, igualaron mi velocidad y se quedaron detrás de mí. Después de unos segundos, me di cuenta de que no estaban tratando de adelantarme, y condujimos así durante casi 10 minutos. Era algo inquietante, ya que solo estábamos nosotros en la carretera, y sin embargo, esta enorme camioneta me seguía de cerca. No era una distancia normal de seguimiento. Estaban tan cerca que ni siquiera podía ver su parachoques delantero o la matrícula en mi espejo. Tal vez fui rápido en sentirme incómodo por ello, pero apareció una salida para una gasolinera y decidí tomarla, esperando que ellos se quedaran en la carretera y que pudiera poner algo de distancia entre nosotros. Pero cuando me desvié y bajé por la rampa de salida, ellos permanecieron justo detrás de mí. Entré en la gasolinera y aparqué en una de las bombas mientras la camioneta se detenía en la bomba detrás de mí. En ese momento, simplemente no sabía qué estaba pasando. Parte de mí pensaba que esto era algo malo, pero otra parte de mí pensaba que solo estaba exagerando. Sabía que esta era la única gasolinera en los últimos 30 minutos,
así que no era tan improbable que ellos también necesitaran gasolina. Antes de salir para llenar mi tanque, apagué el coche y miré alrededor. La tienda de la gasolinera tenía las luces apagadas y un cartel de cerrado colgando de la puerta. Miré a los lados, sin ver nada más que oscuridad vacía. No había casas, ni edificios, solo un campo cubierto de nieve con una sola carretera que lo atravesaba. Miré en mi espejo y vi a un hombre que ahora estaba fuera de la camioneta y llenando su tanque, así que salí y comencé a hacer lo mismo. Mientras los números en el medidor de gasolina avanzaban lentamente, el hombre rápidamente devolvió la bomba a su lugar y cerró la tapa de su tanque. Lo miré y vi que caminaba hacia la parte trasera de su camioneta. Luego escuché el fuerte sonido de trinquete de la puerta trasera al ser levantada. Hubo algo en ese momento, tal vez una corazonada o solo un instinto de algún tipo, que me dijo que debía salir de allí. Saqué la bomba de mi coche y, ni un segundo después, 3 hombres estaban corriendo hacia mí desde la parte trasera de la camioneta. Dejé caer la bomba al suelo y rápidamente me metí en mi coche, cerrando las puertas justo cuando uno de ellos agarró la manija e intentó abrirla a la fuerza. Estaba temblando y moviéndome lo más rápido que podía para encender el coche. Los 3 hombres intentaron abrir cada puerta, pero luego inmediatamente corrieron de vuelta a su camioneta antes de que yo tuviera la oportunidad de alejarme. Sin embargo, cuando lo hice, los vi conducir alejándose poco después, yendo en dirección opuesta, por el camino del que habíamos venido. Informé a la policía sobre lo sucedido, pero nunca recibí una llamada de vuelta con ninguna actualización. Creo que es obvio que estaban intentando secuestrar a personas bajo la cobertura de la noche en la vasta y despoblada carretera. Lo aterrador es lo confiados y, por falta de una palabra mejor, profesionales que parecían ser. Fue como si, en cuanto se dieron cuenta de que estaba seguro en mi coche y que no iba a ser algo fácil, huyeron de la escena sin siquiera necesitar comunicarse entre ellos. Parecía que lo habían hecho muchas veces antes. ¿Qué habría pasado si me hubieran atrapado? No lo sé, pero insto a todos a aprender de mis errores, porque puede que no tengan la misma suerte que yo. Era un típico viernes después de que terminaran mis clases en la universidad, y estaba pasando la noche haciendo entregas para DoorDash. Esta era mi rutina regular, hacer entregas los fines de semana para ayudarme a pagar todos mis gastos de vida mientras estaba en el campus. La noche comenzó bien, completando muchas órdenes y ganando una buena cantidad, pero luego, después del gran ajetreo de la cena, todo se estancó. Muy pocas órdenes estaban llegando, y las que lo hacían eran de pago muy bajo, básicamente una pérdida de tiempo. Después de una hora conduciendo sin rumbo, finalmente apareció una orden que no estaba tan mal. Estaba a 8 millas de distancia, pero el pago valía la pena. No era nada exorbitante, pero sí suficiente para no ser un desperdicio, como muchas de las otras órdenes. Acepté la orden, corrí al restaurante para recoger la bolsa, y luego salté a mi coche y comencé a conducir. El mapa decía que tomaría 30 minutos, lo cual creo que era el tiempo más largo que había tomado alguna de mis entregas hasta ese punto. La mayoría de las casas estaban cerca del campus, porque cualquier lugar más allá de 15 o 20 minutos se convertía prácticamente en campos vacíos de hierba. Al llegar a la marca de los 20 minutos, eso fue lo que ocurrió. Muy pocas casas, la mayoría ubicadas lejos en campos de cultivo, y nada más. El resto de los 10 minutos de conducción fue por esta carretera vacía que bordeaba esas granjas. Finalmente llegué a la casa. Había un camino de tierra que conectaba con la carretera y atravesaba un gran campo, y en el fondo estaba una pequeña casa. Conducir por el campo se sentía muy inquietante, aunque no soy alguien que se ponga nervioso sin razón. Esto se sentía diferente. A medida que me alejaba más de la carretera, el único sonido era el bajo rugido de mi coche sobre la tierra. Aparqué frente a la casa, preparé la bolsa, y dejé el coche encendido mientras me bajaba. La noche estaba tranquila y la casa estaba a oscuras,
solo con la luz del porche encendida para iluminar el exterior. Caminé por la hierba descuidada y subí al porche, golpeando la puerta. Mientras esperaba, miré hacia mi coche, sentado en la oscuridad con el campo sumido en la penumbra detrás de él. Pasó un momento y volví a golpear la puerta, pero no hubo respuesta, ni siquiera el sonido de alguien dentro. No tardé en darme cuenta de lo extraño de la situación, al ver que no había luces encendidas en las ventanas y notar lo deteriorada que estaba la casa de cerca. Lo único que me hacía pensar que no estaba abandonada era que tenía una orden para esta dirección y la luz del porche estaba encendida. Miré la luz, pensando en por qué sería la única encendida, pero por alguna extraña casualidad, reconocí la parte superior de la carcasa, que tenía una batería solar barata. Era simplemente una luz automática que se carga durante el día y se enciende por la noche, lo que significaba que no había nadie ahí para encenderla. Justo cuando estaba atando todos los cabos, escuché un sonido de motor detrás de mí. Me giré y vi un coche conduciendo por el camino de tierra, acercándose justo detrás de mi coche. Me quedé allí y miré sus luces delanteras hasta que un hombre se bajó. Grité desde el porche preguntando si esta era su orden, pero no respondió. Simplemente se quedó parado junto a su coche y no se movió ni habló. Sentí como la adrenalina comenzaba a subir mientras me daba cuenta de lo horrible que probablemente era la situación. El silencio de la noche solo me recordaba que no había nadie allí para ayudarme. Estaba atrapado en medio de un campo, entre una casa vacía y un extraño. En una reacción instintiva y en una fracción de segundo, solté la bolsa y corrí del porche, corriendo detrás de la casa y directo al campo de hierba. Miré hacia atrás y vi al hombre acercándose. Frenéticamente continué corriendo, y cuanto más me alejaba, más espesa y alta se volvía la hierba, hasta que cubrió completamente mi vista en todas direcciones. Para ese momento, sabía que el tipo no tenía ninguna posibilidad de seguirme. Reduje la velocidad, recuperando el aliento mientras me movía cuidadosamente entre los cultivos e intentaba hacer el menor ruido posible, por si el hombre aún estaba tratando de encontrarme. Finalmente, llegué al patio de otra casa y desde allí llegué a una carretera donde tenía suficiente señal para pedir ayuda. La policía me recogió y fue a revisar mi coche, pero por supuesto, el hombre ya se había ido. Sin embargo, me sorprendió que mi coche no hubiera sido saqueado y que la bolsa de comida aún estuviera en el porche de la casa abandonada. Pero eso solo podía significar que el hombre tenía otras intenciones, probablemente mucho peores que simplemente robarme. Esto sucedió cuando tenía 18 años y estaba haciendo el viaje por carretera desde mi ciudad natal hasta mi nueva universidad. Tenía todas mis cosas amontonadas en el maletero y en el asiento trasero de mi barato SUV. Este no solo era mi primer largo viaje en carretera en solitario, sino que también iba a ser la primera vez que estaría lejos de mi familia por un tiempo prolongado, por lo que mis nervios estaban razonablemente altos. De todas formas, las indicaciones que estaba siguiendo decían que eran 600 millas en total, las cuales dividí en 2 días de conducción. Estaba tomando la ruta que los mapas me indicaban, y estimaba llegar al hotel a las 11 de la noche, pero con el posible tráfico, paradas para gasolina y para comer, sabía que probablemente llegaría mucho más tarde. Para las 7 de la noche, el sol ya se había ocultado por completo y la mayoría de los autos también habían desaparecido. De vez en cuando, un coche pasaba y veía sus luces traseras desvanecerse lentamente delante de mí, pero durante la mayor parte del trayecto, estaba solo. Esto en realidad me hizo sentir muy cansado y aburrido. Alrededor de las 10 de la noche, decidí que me detendría en la próxima gasolinera antes de hacer el último tramo del viaje. Unos 10 minutos más tarde, salí de la carretera y entré en una gasolinera. Estando tan lejos, esto no era un pueblo ni nada parecido. Era literalmente solo una gasolinera con unas pocas bombas y una pequeña tienda de conveniencia. No vi ningún otro coche en la carretera ni en el estacionamiento, ni siquiera luces de casas o edificios cercanos a la distancia.
Me acerqué directamente a una bomba y me bajé para comenzar a llenar el tanque. Mientras miraba a mi alrededor, casi me llevé un susto cuando un hombre se acercó a mí. Comparado conmigo, él era mucho mayor, probablemente en sus 50 años si tuviera que adivinar, y honestamente parecía un vagabundo. Sin embargo, ser abordado en este lugar no era algo que esperaba, y su corta sonrisa no me hizo sentir más cómodo. ¿Necesitas algo?, le dije, esperando que no se acercara más. El hombre se detuvo a unos pocos pies de mi coche y miró a su alrededor casi con cautela antes de responder. Toma la salida de vuelta a la autopista. Lo miré confundido, sin estar seguro de si lo estaba entendiendo bien. Señaló detrás de mí, hacia la salida por la que había llegado y repitió. Toma la salida de vuelta a la autopista. Después de un segundo dije, está bien. Y el hombre se alejó, pero aún estaba realmente confundido. La salida por la que había llegado, y que él quería que tomara de nuevo, era una carretera de un solo sentido, así que según su lógica, quería que condujera en sentido contrario, y luego hiciera un giro en U para volver a la autopista. Simplemente no tenía sentido. Miré hacia la carretera de entrada, la obvia que se suponía que debía tomar, y no había señales de ninguna construcción, ni nada que la bloqueara. Simplemente parecía una rampa vacía de regreso a la autopista. Mientras ponía la bomba de gasolina de vuelta y me subía al coche, eché un vistazo al hombre, que ahora solo estaba sentado contra la pared de la tienda de conveniencia. Cuanto más pensaba en ello, más loco me parecía ese hombre, solo por estar sentado allí diciendo tonterías. Pensé que tal vez esto era una especie de trampa o algo, así que seguí mi instinto y salí del estacionamiento en dirección a la entrada de la autopista. Mientras me incorporaba a la autopista, me di cuenta de que prácticamente todas las luces de la calle estaban apagadas. Reduje la velocidad pensando que tal vez era una zona de construcción o algo parecido. Mantuve mis ojos enfocados en la carretera directamente delante de mí, asegurándome de ser cauteloso con cualquier cosa. Pero mientras avanzaba por la carretera sin iluminación, solo vi brevemente la silueta de una figura a mi izquierda, antes de que una camioneta apareciera de la nada y se detuviera justo frente a mi coche. Todas las puertas se abrieron mientras 4 hombres saltaban de la camioneta y comenzaban a correr hacia mi coche con armas de todo tipo, bates de metal, machetes, cuchillos, y ni siquiera llevaban nada cubriendo sus rostros. Simplemente tenían esa mirada sin emoción, como si no sintieran nada de lo que estaban haciendo. Rápidamente empecé a retroceder mientras se acercaban a solo unos pocos pies de mis ventanas, y una vez que estuve lo suficientemente lejos, de repente vi la silueta de docenas de personas saliendo de las sombras al lado de la carretera. Algunos incluso intentaron perseguir mi coche mientras retrocedía frenéticamente de allí. Tan pronto como pude, di la vuelta y aceleré. Llamé al 911 una vez que sentí que estaba a salvo, pero por alguna razón nunca recibí una llamada de vuelta, ni una actualización sobre lo sucedido, casi como si ni siquiera hubieran investigado. Irónicamente, fue el viejo extraño en la gasolinera quien intentó evitar que me metiera en ese lío, o al menos eso es lo que asumo que estaba haciendo. De cualquier manera, tuve muchísima suerte de salir de allí con vida, ya que no tengo idea de qué era eso o qué estaban planeando hacer.